Perfecto. Entonces, hoy vamos a empezar a ver algunas herramientas de análisis, ¿cierto? Ok, Algunas herramientas de análisis que ya conoces, como lo son los soportes, resistencias y líneas de tendencia. En eso ujú, nos vamos a basar un poquito la clase de hoy, cómo perfeccionarlas, y vamos a tener una primera vista de con líneas, con soportes, resistencias y líneas de tendencia, cómo colocar bien un stop loss y cómo colocar bien un take profit, ¿cierto? ok, Entonces, muy bien. básicamente nos vamos a basar mucho en eso, ¿cierto? Sí, porque eso me falló, eso. Muy bien, entonces, bueno, pregunta, ¿con los análisis todo el tiempo estuviste en 15 minutos o en algún momento cambiaste la temporalidad? No, en 15 minutos. Lo que pasa es de que, bueno, mm, no sé por qué a mí se me hace como que un poco más factible las temporalidades más bajas, Sí, porque yo desde que empecé a ver videos de trading, sí, he visto mucha gente que operan en esas temporalidades, pero la operación como que lo- lo- los lotes que meten a operar son muchos ajá, y cierran. O sea, no, cierra muy no rápido, cierran muy rápido, pero si pues se son van con operaciones ganancia. rápidas. Ajá, Entonces, o sea, yo me quedé con esa idea, a lo mejor pues, estoy equivocado de esa manera de verlo así, pero no sé, o sea, como que se me hizo más interesante el estar operando eh, en scalping, scalping. pues diario, ajá, Ajá, sí, de un rato sacas una operación. correcto. No, no, la verdad no los hice con temporalidades más altas. Listo, no hay problema. Entonces, no estás equivocado, ¿cierto? Hay muchas personas que les sacan dinero a lotaje alto, movimiento por, o sea, una vela es algo del mercado. Ujú, Tienen un psicotrading para eso, ¿cierto? Porque sí, como va a lotaje alto, las pérdidas también pueden ser grandes. Y lo que hacen es tener una correcta gestión de riesgo. Vamos a ver algunas clases ujú, para que tú, aunque pierdas tres, cuatro operaciones, si ganas dos, pues quedes con ganancia, ¿cierto? ujú, Y ahí es sí, donde hablamos del ratio-beneficio. Entonces, eso es como muy importante a la hora de manejar, ¿cierto? ¿Por ujú, qué te preguntaba lo de las temporalidades? Porque estas personas que hacen scalping, si tú te has visto los videitos, pueden empezar a analizar en 15 minutos, pero no se quedan ahí. Ellos bajan a 5 minutos, incluso a velas y ahí es donde toman decisiones. Entonces es ok, importante mirar las temporalidades por lo siguiente. Voy a empezar desde la mucho. Están mirando de una. Acabé de poner la temporalidad de un día. Entonces, ¿qué nos permite ver las temporalidades grandes que no necesariamente tienen que ser las que tú miras? Pero mi sugerencia es que sí, ¿cierto? ujú, Las temporalidades grandes te van a dar una mirada macro, una mirada macro, una mirada de, por ejemplo, mira, si nos damos cuenta, esta porción que se ve del gráfico, si te das cuenta, es enero del 2023 a la fecha. O sea, aquí ujú, tenemos todo lo que ha hecho en el dólar este año, ¿cierto? al año, sí, ¿Eso para qué nos sirve? Para saber si el eurodólar este año o este mes o estas últimas 15 días ha estado a la alza, a la baja, consolidado y cuáles son esas zonas. ¿Por qué? Porque si yo identifico, por ejemplo, voy a dar un ejemplo antes de que empecemos a practicar, que ujú, esta zona de acá la voy a marcar, ¿cierto? Esta zona de acá, si te das cuenta, esta zona es como una zona bastante importante, ujú, ¿cierto? En sí, días, cuando yo bajo a 15 minutos, que es la que tú tienes, ¿cierto? Acá la línea la tengo todavía, ¿cierto? sí, Esta línea que acabamos de marcar es una línea que en un día, cada vez es una línea muy importante, ¿sí? ujú, Diferente a, por ejemplo, esta de acá, que no la identificamos en un día, ¿cierto? ok, Entonces, esta línea, como en la mirada diaria, en la mirada macro,
Es importante, posiblemente, los movimientos pequeños cuando llegan a zonas importantes macro, las respetan mucho, Ujú. ¿sí? Diferente a estos movimientos pequeños, para que de pronto sea más entendible de mi parte. Si hay una zona que en la mirada macro es muy importante, lo más seguro, ¿cierto? Lo más seguro, si en la mirada macro que fue un día que es esta, para que me lo entiendas bien. Eso es muy importante. Si nos damos cuenta, esta línea que hicimos acá, o sea, esta zona en la que estamos, en la mirada diaria, acá en enero, la respetó dos veces. O sea, hubo 2 días que no la respetó, la respetó, no la superó, sino que se dejó. Acá hubo otros 2 días donde la respetó y se rompió. Acá la rompió, volvió a la zona, aquí la tomó durante 3 días. 2 días. Acá un día la respetó, 2 días la respetó. Acá hubo otros 2 días que la respetó, otros 3 días que la respetó, otros 3 días que la respetó y otros 3 días que la respetó. Entonces, los movimientos cortos, cuando llegan a puntos que en temporadas macro son importantes, lo más seguro es que lo respeten o lo rompa con fuerza. Entonces, cuando tú miras temporalidades un poco más grandes, te van a dar zonas claves que en las temporalidades bajas a veces no se ven. Ok, ¿Sí? sí. Entonces, ¿por qué es importante? Este es el ejemplo con día, pero es como si tú pusieras las velas en 15 minutos y luego bajaras a 1 minuto. La vista en 15 minutos, puntos más amplios, te va a ayudar a marcar unas zonas que en 1 minuto no las verías tan fácil. Pero Ujú, si en 15 minutos son zonas importantes, la vela de 1 minuto, cuando la toque, algo va a hacer, porque es una ujú. zona importante. ¿Cierto? Es una zona importante. ¿En cuánto está el peso mexicano en este momento frente al dólar? Ahorita está, pues, es 20 importante. 17.65. 17.65. ¿Cuánto empezó Ah, este año? este año, Más o menos. a ver, 13. este año, ahorita le digo, Dólar contra el peso mexicano. Este año estaba en como en 19, 19.15. 19, 19.28. O Ah, listo. 19, 19.40 por ahí. Ajá. 19.40, 19.22. Y actualmente está en 17.63 más o menos, ¿cierto? Sí, 17.63. Entonces, mira, por ejemplo, en pantalla te tengo el dólar contra el peso mexicano, ¿cierto? Ajá. Si tú sabes que el peso mexicano contra el dólar en enero estuvo a 19.40, digamos, ¿cierto? Ujú, Y actualmente está en 17.60. Y lo más bajo que estuvo este año fue 16.60. Más o menos, bueno, acá. Si tú ves que el peso mexicano está llegando a 19.40, tú sabes que algo va a pasar, porque es el precio más alto de este año, ¿cierto? sí. Entonces tú dices, uy, el peso mexicano está llegando al precio más alto. ¿Qué va a pasar? ¿Cierto? Ujú, Eso sí. mismo pasa cuando miramos el gráfico macro. Cuando tú dices, en los últimos 15 días, el precio más grande fue este. Yo miro, cada 15 minutos yo digo, si esta semana de a 15 minutos llega a ese precio en el que ha estado estos 15 días, algo va a pasar. ¿Hasta ahí voy bien? ¿Voy claro? Sí, sí. Listo. Entonces, ¿por qué es importante mirar temporalidades altas? Porque nos da una mirada macro. ¿Por qué es Ujú, importante mirar temporalidades pequeñas? Porque nos ayuda a tomar decisiones. ok. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si tomáramos el euro, bueno, hacemos una mirada
diaria, digamos, yo te recomiendo que lo hagas desde día. Puede ser, bajas de día, 4 horas, 1 hora, 30 minutos. Y ya si vas a hacer scalping, 15 minutos, 5. Y te puedes quedar ahí o bajar un minuto. Ok. ¿Cierto? Pero lo que tú puedes hacer, o lo que por ejemplo solemos hacer, los domingos abre el mercado, los domingos generalmente yo abre el mercado y abre en Asia, luego Londres, y el lunes es que abre en New York, como quien dice, ¿cierto? A la hora Ajá. de acá. Entonces yo el domingo lo que hago es un panorama para la semana. Entonces yo analizo, Ujú. por ejemplo, día y 4 horas. Y digo, ok, esta semana parece que el euro dólar va a subir. Al día de mañana, como ya revisé día y 4 horas y dejé el análisis marcado, al día de mañana yo analizo 1 hora, 30 minutos y ya para tomar decisiones. Ujú. ¿Cierto? Entonces, ¿qué Ok. puedes hacer tú, por ejemplo, si vas a hacer scalping? Puedes el domingo hacer un análisis marcado, día, 4 horas, 1 hora, lo dejas ahí establecido. Y el lunes si vas a operar en horario New York, entonces lo que haces es que revisas en 30 minutos y en 15 minutos tu entrada, según el Ujú. escenario que ya dejaste para toda la semana, ¿cierto? Ok. ¿Qué sería lo que haríamos en ese caso? Soportes y resistencias, o te lo explico con un dibujito. El trading es como si tú en la habitación que estás en este momento tiras una pelota con mucha fuerza contra el piso. O sea, tú agarras una pelotica y la tiras duro contra el suelo, ¿cierto? Ujú. Sí. ¿Qué es lo más probable que ocurra? Va a rebotar Exacto, que la pelota rebote, ¿cierto? Si la tiraste con mucha fuerza, ¿hasta dónde va a llegar la pelota? hasta lo más alto que se pueda. Eso, si la tiraste con toda la fuerza, ¿hasta dónde sería lo máximo que va a llegar? Hasta el techo. Exactamente. ¿Qué va a pasar cuando toque el techo? Va a regresar ¿Hasta dónde? hasta el piso, hasta el Eso. suelo. Exacto. Y si tiene la misma fuerza con la que tuvo ahorita cuando tocó el suelo, ¿qué va a pasar? Otra vez al techo. Exacto. Entonces, ¿qué es el trading? Es una pelota, ¿cierto? Que se llama Sí. precio del mercado, que va a empezar a rebotar entre unos pisos, unos techos, unos pisos, unos techos. ¿Qué va a hacer o qué va a buscar hacer? Romper el piso o el techo o quedarse rebotando, ¿cierto? Entonces, ¿qué son los soportes y las resistencias? Es marcar techos y pisos, ¿cierto? Para que lo entiendan muy claro, ¿qué son soportes y resistencias? Es marcar el techo y el piso en donde ha rebotado la pelota, ¿sí? Entonces, por Ujú. ejemplo, si este es el precio del euro dólar en día, yo voy a marcar un techo y un piso cercano. Entonces, si este precio fuera una pelotica, significa que aquí donde rebotó, posiblemente vamos a poner que, Un techo. porque hay reboto, ¿cierto? ¿Qué Sí. miro yo hacia atrás? Que aquí tocó, 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 que aquí tocó. O sea, sí es un techo. ¿Sí o no? Sí. Es un techo en este momento que, por ejemplo, en este caso fue piso, porque aquí tocó Ujú. el piso y se fue para arriba, ¿cierto? Sí. Entonces acaba de marcar un techo actualmente. Ahora voy a marcar un piso. Un piso que desde donde viene esta bola, viene desde aquí. Puedo marcar esto, puedo buscar uno más arribita que puede ser, por ejemplo, este, Ujú. ¿cierto? ¿Para qué? Para que no se te llene. Por ejemplo, podemos marcar este. Entonces ya le pusimos el techo y el piso donde más o menos ha rebotado mucho el Un- gráfico. una pregunta. Háganlo. Por ejemplo, ahí en medio, pues es un ¿Sí? falso rompimiento, ¿no? Porque no llega ni hasta el suelo y por ejemplo, rompe el suelo de Esta. arriba, no, Ajá. en medio, eh, Esta. a la Ah, izquierda, esta de acá. ahí, ajá. O Muy sea, bien. rompe el suelo, pero no llega al suelo de abajo. Ajá. O sea, se regresa y pues sube. Por ejemplo, Ajá. yo analizando y veo que rompe ahí, digo, pues es que va a Va para abajo. tocar el suelo de que está a la izquierda, pero pues Ajá. no puedo entrar yo ahí, pero pues viendo eso, pues voy a perder porque no llega hasta Bien, abajo. Entonces, yo siento que fue lo que me pasó en las bien. operaciones anteriores, que fueron falsas rupturas
que dije, no, pues es que tiene que subir porque la tendencia pues está marcada y no pasó eso, entonces pues es un falso rompimiento. Yo Muy creo que bien, eso también fue lo que me falló, pues. muy bien. Entonces, mira, hay algo importante. Dime tres cosas que veas en tu habitación en este momento. ¿Tres cosas? Sí, que no sea ni el computador ni el celular. Pues la tele, la cama, ventilador. Listo, ahí van tres. ¿Qué puede pasar? Que entre el techo y el piso del mercado haya una cama. Es decir, si la pelota rebotó en la cama, no tocó el techo, pero rebotó, ¿sí o no? Sí. Esa parte es clara. ¿Qué significa eso? Que van a haber algunas zonas de reacción del precio que son importantes tener en cuenta, que no son de Ujú, pronto un techo o un techo o un piso, pero que son zonas donde el precio puede reaccionar. Entonces, por ejemplo, si nosotros lo miramos acá, esta puede ser una zona de esas, ¿cierto? ujú, Una zona de esas. ¿Por qué? Porque tal vez no es un techo y un piso marcado, pero es una zona donde el precio ha reaccionado. Entonces puede ser, por ejemplo, tu escritorio, ok. ¿cierto? Entonces, dentro de un techo y un piso, o yo lo llamo una zona de movimiento del mercado, ¿cierto? Porque yo lo que hice acá no fue marcar este punto, porque hay traders que lo que hacen es que marcan todos los techos y todos los pisos, pero Ujú, eso marea mucho, porque es demasiado rayado el gráfico, ujú. ¿cierto? Sí, Entonces, confunde. si eso tiene un poco de colores ahí, entonces es un enredo, ¿cierto? Ujú, sí. Entonces, ¿qué hago yo? Yo marco la zona dentro de la cual el precio se puede mover, por ejemplo, la próxima semana, ¿cierto? Entonces, por Ujú, ejemplo, yo sé que el domingo que abra el mercado, este euro dólar lo más probable es que se mueva o hacia este techo o hacia este piso. Entonces ok. marco ese techo y este piso. Si yo el lunes veo que ese euro dólar ya está en este techo y lo rompió, entonces vengo y marco el siguiente techo, ¿cierto? Entonces ya yo vengo y digo, ok, si ya rompió ese techo, posiblemente venga a buscar este otro techo. Porque Ajá. este techo que acabamos de marcar, este es un techo que cuando el euro dólar lo rompa se vuelve piso, el que acaba de marcar azul, ¿cierto? Sí, sí. Si el euro dólar me rompe un techo, se vuelve piso. Ahí me va a rebotar la pelota para ir hacia el siguiente techo, ¿cierto? Ujú, Y si es un piso, es decir, si el euro dólar la próxima semana se viene abajo y me rompe el piso, va para el sótano. Entonces este piso se vuelve techo, ¿cierto? ujú, sí. Muy bien. Entonces, los techos cuando se rompen se vuelven pisos, es decir, hay que tenerlos en cuenta. Y los pisos se vuelven techos cuando también los va rompiendo, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Yo marco la zona donde se va a mover el precio. Posiblemente va a ser entre esta zona. Ujú, ¿Qué hago yo aquí? Puedo marcar estas zonas de reacción importantes, ¿cierto? Si tú ves, hombre, pues yo no marco todas, sino que yo marco la máxima, la mínima y marco una media, ¿cierto? Que puede ser, por ejemplo, esta. ¿Por ujú, qué? Porque acá tocó el precio, acá lo tocó con la mecha y aquí estuvo mucho tiempo, ¿cierto? Entonces ok, yo ya tengo casi que el high, el más alto, el low, que es el más bajo, y tengo una zona media, un 50%, donde para mí ok. va a estarse moviendo el precio del euro dólar, posiblemente la próxima semana, ¿cierto? Si me rompe este Ujú, techo, posiblemente vaya a buscar este otro, ¿cierto? Si ok. me rompe este piso, pues va a ir a buscar igual esta zonita de estrategia. O ya tengo que mirar el gráfico más atrás, estas nuevas zonas que tiene de Ujú, noviembre del 2022. Entonces, una vez yo haya marcado eso, ya yo lo que hago es que bajo un día a 4 horas y empiezo a mirar el gráfico con más fechas, con más zonas, ¿cierto? Entonces ok. aquí en 4 horas ya yo digo, listo. Entonces, si esto fuera hacia arriba, si nos damos cuenta que hay una zona interesante, ¿cierto? Ujú, Acá hay una zona interesante que la podemos marcar en nuestra reloj, por ejemplo, en negro, ¿cierto? Porque es una zona interesante porque acá hubo un techo donde el precio rebotó, acá lo quiso romper, pero se me devolvió. ujú, Pero aquí tiramos la pelota, tocó ese techo y se devolvió. Acá la tiramos, no alcanza a llegar y se devuelve, ¿cierto? sí. Entonces, esta puede ser una zona que sí es un techo interno dentro de la zona de movimiento. Ok. Y podemos buscar otro piso interno.
un piso cercano. ¿Por qué? Porque estamos mirando dónde van a ser nuestras entradas, ¿cierto? No sirve nada yo buscar un piso bien lejos, siempre me va a servir. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta para marcar ese piso? Todas estas zonitas que no Ujú. llegaron hasta el techo, estas mechitas que no llegaron hasta el otro. Todo esto empezamos a tenerlo en cuenta. ¿Y empezamos a qué? A buscar en qué punto concluyen. Entonces, si miramos esta, y tiramos una raya por acá, nos damos cuenta que toca. Una, dos, este no lo alcanza a tocar, son tres, acá cuatro, acá cinco, seis, siete y ocho. Aquí no rompió derecho, sino que se quedó un ratito. Entonces, mira, en un día marcamos básicamente una, dos, tres líneas. Lo más alto, lo Ujú. más bajo y la mitad, por ejemplo, ¿cierto? Ujú. En 4 horas marcamos dos posibles, Dos. una y dos, ¿cierto? Y aquí tú Ujú. más o menos ya vas mirando qué puede pasar con el euro. Si llega a esta línea, hay dos opciones. O se me cae hasta esta, o la rompe y se me va hacia esta. Si él viene abajo, hay Ok. dos opciones. O se viene hasta esta, o la rompe y baja hasta esta. Ya tenemos Ok. algunos escenarios, ¿cierto? Ya podemos Ujú. empezar a hacer algún análisis y todavía no hemos puesto la primera operación. Acá hay algo importante. A veces creemos que el trading es poner operaciones y Ujú. eso no es así. El trading es analizar el mercado para tomar decisiones. ¿Cómo Ok. así? Sí. Puede que tú el lunes analices y digas, hoy no voy a entrar en ninguna operación porque no veo puntos de entrada, no veo un mercado adecuado. ¿Hiciste trading? Sí, porque analizaste el mercado, marcaste unos gráficos, identificaste unas zonas de entrada que te van a servir para entrar el día de mañana. No Ujú. necesariamente el trading es poner operaciones a la loca, ¿cierto? Ujú. Sí, sí. Entonces, de acá de 4 horas, ¿qué hago? Me bajo a 1 hora y empiezo a ver el gráfico ya con una perspectiva más específica, ¿cierto? Ujú. Entonces, si yo me doy cuenta en 1 hora, puede que en 1 hora yo tenga por acá que marcar. Entonces, de pronto, por ejemplo, aquí, esta puede ser una zona, pero ahí ya está. La que Ujú. me sigue sería esta, o la que me sigue sería ya esta o esta, ¿cierto? Ujú. Podríamos marcar esta porque está con esta zona de acá y con esta zona de acá la puedo poner en otro color o como tú quieras el gusto, ¿cierto? Entonces yo la tiro acá o simplemente pones todas las líneas negras porque sabes que son zonas de reacción, ¿cierto? Ujú. Entonces ya marcamos en 1 hora, acabamos de marcar una zona más, ¿cierto? Y vamos a buscar en 1 hora una zona mínima. Entonces si nos damos cuenta, por aquí hay una zonita bien interesante que es esta, ¿cierto? Ok. Entonces, esta zonita interesante ya nos está mostrando si nuestra operación, cuál puede ser el movimiento más rápido, ¿cierto? Entonces, está Ok. en una zona interesante. ¿Qué puede pasar de manera rápida el día domingo que abra el mercado? Que este euro dólar se me venga para esta zona. El lunes que yo quiera entrar al mercado, puede que yo en esta zona busque una venta hasta acá, ¿cierto? Me busque una venta hasta esa zona. Ajá. Eso puede ser un escenario. El lunes que yo entre al mercado. Escenario número uno. Escenario número dos. Que el euro dólar me llegue hasta acá y pase. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a buscar una compra hasta esta zona o quién sabe si llega hasta esta siguiente, ¿cierto? Ok. Pero ya yo tengo unas líneas marcadas, como tú las identificaste en los otros análisis, y las tengo no solo identificadas, sino confirmadas en el tiempo, porque Ujú. analicé día, 4 horas, 1 hora, ¿cierto? Ok. Entonces ya tengo unas zonas muy importantes marcadas, identificadas, no solo en este momento, en 1 hora que yo identifiqué dos líneas como tal, ¿cierto? Ujú. Entonces ya yo aquí en 1 hora, si yo soy swing trade, puedo tomar decisiones. Si yo soy intradía, yo bajo a 30 minutos y empiezo a analizar dónde voy a tomar mis puntos de entrada y ya voy a tomar decisiones de operaciones. Entonces, por Ok. ejemplo, yo ya planteo que si lo más seguro es que llegue a esta zona, entonces yo digo, listo, voy a tirar una venta, ¿cierto? Voy a lanzar una venta y empiezo a acomodar mi operación.
¿Qué es acomodar mi operación? Que si caemos en cuenta de lo que dijimos de la pelotica, si el precio llega hasta esta zona, lo más seguro es que vaya a caer hasta acá y ese va a ser mi TP. No necesariamente busco un 1 a 1, sino que hasta dónde puede caer, hasta esta zona, Ok. ¿cierto? Hasta esa zona. Muy bien. Entonces, íbamos en lo importante de marcar los soportes y las resistencias y vamos bajando de temporalidad, ¿cierto? Ya cuando bajo a mi temporalidad elegida, estoy haciendo el ejemplo con la que yo espero que sería 30 minutos, ¿cierto? Yo ya empiezo a Ujú. plantear escenario. Entonces, planteo, por ejemplo, si fuera una venta, yo esperaría poner una venta de pronto en esta zona. Entonces, mi TP va a ir hasta dónde? Hasta el piso que me está marcando la pelotica, ¿cierto? Sería hasta acá. Ok. Mi stop loss, ¿dónde se va a hacer? ¿Cierto? Mi stop loss, ¿dónde se va a hacer? Puedes poner stop loss corticos, que el stop loss va a ser justo donde termina, o sea, después de la zona donde tú Ujú. estás esperando la entrada, vamos a buscar cuáles son las mechas anteriores. ¿Qué son las mechas? Son estas zonas donde el precio ha llegado máximo, ¿cierto? Ok. ¿Por qué? Porque el euro dólar lo que puede hacer es empezar a hacer esto, llegar al precio y caer de una, ¿cierto? Opción número uno. Opción número dos, él empieza a hacer esto, llega a esta zona, supera la zona, llega hasta esta zona anterior y puede caer, como haciendo Ajá. un falso rompimiento. Entonces, para que la operación a mí no me saque en un mechazo, ¿yo qué hago? Busco esas mechas anteriores. Entonces significa que mi stop loss estaría más o menos en esta zona, ¿cierto? ¿Por qué en esta zona? Porque está justo por encima de estos precios anteriores. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo yo acá en media hora? Que si supera estos precios anteriores ya se va para arriba. Entonces ya Ok. sacamos la operación, ¿cierto? O sea, si supera estos precios, que es la zona donde anteriormente ha llegado y se ha devuelto, quita la operación porque ya se va a cierre, ¿cierto? Ujú. Esta es una opción. ¿Qué miro yo? Que haya una relación. Uno, si el stop loss me da 17 pips de movimiento, que si yo entro a punto 10 serían $17, yo digo, mi cuenta soporta los $17, sí, la operación baja. No, entonces disminuyo el riesgo de la operación. Ya no voy a Ujú. entrar a punto 10, sino que voy a entrar, por ejemplo, a punto 05, para que no sean $17, sino, por ejemplo, $8.5. ¿Cierto? Ok. O puede que tú digas, no voy a poner la operación porque tiene un stop loss muy grande, ¿cierto? Entonces sales de la operación, tú aquí ya empiezas a mirar si te da o no para tomar la operación, ¿cierto? Ujú. Primero que miras si el stop loss lo puede soportar tu cuenta. Esta es una manera interesante de colocar stop loss. ¿Por qué? ¿Qué hacen algunas personas? Dicen, el stop loss mío son $10, entonces lo ponen acá, diez Ujú. dólares. ¿Qué hace el mercado? Te saca. ¿Qué hace el mercado? Viene y recoge platica hasta acá, viene y recoge la platica de acá, que es toda esta zona de acá, y dice, listo, ya recogí toda esa plata, ahora sí me voy para abajo. ¿Cierto? Sí. Y como ya recogió toda la platica de la gente, entonces ahí sí hace el movimiento. Entonces, ¿qué hago yo? Yo empiezo a mirar esas zonas hasta donde puede llegar y miro si la operación da. Número uno. Número dos, ¿qué miro? El ratio beneficio. Esta operación me da un ratio de beneficio de 1 a 2. Para mi plan de trading está perfecto, ¿cierto? Si la Ujú. operación me da un 1 a 1, por ejemplo, yo no la tomo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo Ok. no suelo operar un 1 a 1. Pero si tú dices, no, David, yo sí opero un 1 a 1, entonces tú tomas la operación. Pero si la operación, por ejemplo, te da un 1 a 0.5, puede que tú digas, no vale la pena arriesgar $17 para ganarme 9. ¿Para Ujú. qué? No vale la pena el riesgo, ¿cierto? Entonces, cuando Así miramos es. el ratio de beneficios, yo miro, ¿vale la pena o no vale la pena? ¿Cierto? ¿Vale la pena arriesgar $17 para ganarme 17? Puede que sí, puede que no, porque se vuelve un casino. Arriesgo $1 para ganarme un Ujú. dólar. Una, Puede que, una, una pregunta. sí, Disculpe la interrupción. tranquilo. Pero por ejemplo, ¿en qué momento se entra? O sea, ya se tiene ahí marcado Ajá, el short, ajá. pero ¿en qué momento
se va a colocar la operación, por ejemplo, porque a mí me pasó Sí, que hizo falsas rupturas. ajá. Entonces yo pensé, no, pues es que va a ir para arriba cuando se regresó, pues, pero, o sea, no sé en qué momento entrar Ajá. para confirmar que no va a ser una falsa ruptura. Esa es mi duda, pues, Ya donde te voy a sí dar una clave importante de lo eso. vi complicado esa parte. Muy bien. Entonces, aquí planteamos la operación para esperarla, ¿cierto? Y miramos las dos reglas principales. Uno, si el stop loss está adecuado para tu cuenta, que no te vaya a quemar la cuenta en una operación. Ujú, Y dos, si vale la pena la operación. Si lo que ok. estoy arriesgando perder vale la pena frente a lo que me quiero ganar. Ujú, Por ejemplo, si voy a arriesgar $17 para ganarme 35, vale la pena, ¿cierto? Vale la pena. Entonces tú miras que el ratio de beneficio sea adecuado. Sugerencia, que ojalá sea un 1 a 1.5 o un 1 a 2, ¿sí? Ahora, algo importante, te voy a mostrar el escenario distinto. Digamos que ok. en este caso, el eurodólar no subió y buscamos una venta o un short, sino que vamos a buscar un long. Entonces vamos a plantear la compra, ¿cierto? ¿Qué pasa si en esta compra, que aquí yo creo que nos va a dar exactico para lo que yo te quiero mostrar, el stop loss sería justo en estas mechas de acá abajo, ¿cierto? En Ajá. estas mechas anteriores. Entonces puede que tú te enfrentes a un escenario como este, que el stop loss son 21 puntos y el TP son 23 puntos. Y puede que tú digas, es que como David me dijo que tenía que ser un 1 a 2 para poder entrar en la operación, entonces yo voy a poner el TP acá arriba, ¿cierto? Para que me cumpla el 1 a 2, ¿cierto? Ajá, sí. No es la idea. ¿Por qué? Porque esta es la zona máxima de reacción. La Ujú, primera zona marcada es esta. Y ok. dentro de esta van a haber momentos donde la operación se puede devolver. ¿Cuáles? Estos de acá. Esta zona de acá es una parte, es una zona, esta que te puse así en intermitencia, es una zona que si yo hago la compra en esa parte tengo que estar pendiente, porque ya se ha devuelto una, dos, tres veces, ¿cierto? Ujú, Eso lo vamos a ver en otra clase. ¿Qué hacer si la operación se devuelve, cierto? ok. Pero entonces, ¿a qué voy con esto? No te lo inventes que lo va a subir o lo voy a bajar para poder que me dé. No, el mercado es una realidad. Y yo no tengo que acomodar esto acá si finalmente la cuenta me va a quitar dinero, ¿cierto? Sí, pues sí. Prefiero que no me den el gráfico a que no me den la cuenta, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, ¿qué es importante? Digamos que vamos a seguir con el ejemplo de la venta, ¿cierto? ¿Qué es importante? Y esta clave te va a ayudar a ahorrarte muchas pérdidas. El mercado normalmente en Forex no tiene reacciones inmediatas a menos que sea con noticias. Ajá. ¿Cómo así? Que él normalmente es eurodólar, va a venir subiendo así, como suavecito. Va a llegar acá y no es que la toque y se caiga. Eso casi nunca pasa, ¿cierto? Ok. Eso tienen Sí. que ser noticias. Por ejemplo, esto que pasó acá fue noticias, ¿cierto? Ujú, O algo pasó en el mercado, pero normalmente, ¿qué hace el mercado? Hace una vela para arriba, una vela para abajo, una vela para arriba, una vela para abajo, una vela para arriba, una vela para abajo. Llega a esa zona y hace una vela para abajo, vuelve arriba, vuelve abajo y se consolida un ratico y puede que se decida caer. ujú, Entonces hay que tener dos cosas en cuenta. Número uno, tu entrada no es apenas toque el precio, ¿cierto? Bueno, va, más bien, dos escenarios o dos tipos de trader. Trader full riesgo, me toca el precio, entro, ¿cierto? Y ese trader debe arriesgarse a que reaccione de una, escenario uno, o dos, que le toque esperar que la operación se quede acá un tiempo y luego caiga. O incluso que la operación toque, suba, venga, se quede y caiga, ¿cierto? Pero él ok. entró inmediatamente para que no se le fuera la operación porque puede que toque el precio y se vaya, ¿cierto? Ujú, Trader conservador. El trader conservador no toma la operación apenas toca el precio.
¿Qué hace el trader conservador? Toca el precio y mira qué pasa. Si la operación empieza como a quedarse acá, entonces ahí toma la operación. Cuando le confirma que lo más posible es que respete ese precio, no lo superó, se quedó siempre por debajo o se mantuvo ahí y luego va a llegar un momento donde va a caer. Entonces Ok. puede esperar que se consolide un poco y apenas ve que ya definitivamente se consolidó y va a romper, entonces toma la operación. ¿Por qué? Porque puede haber un segundo escenario, trader conservador. La operación llegó acá y él se dio cuenta que no respetó casi ese punto, sino que se fue de una. Entonces dice, Ujú, todavía no entro, ¿cierto? Todavía ujú. no entro, pero tampoco busca compras. ¿Por qué? Porque no le ha llegado al stop loss ni sabe qué va a hacer. Puede que la operación venga y haga esto, se consolide y quede por debajo del precio. Entonces, una vez quede por debajo del precio, él toma la operación y se gana la caída, ¿cierto? Ok. Entonces, dos escenarios. Número uno, toca el precio, esperamos qué hace. Apenas veas que efectivamente lo respetó, tomó la operación para que caiga o para que si se va arriba, pues lo ve, ¿cierto? Ujú. Escenario número dos, la operación tocó, lo rompió. David, ¿qué hago? ¿Se me fueron las compras? No. Normalmente, cuando, y esto te lo explico con el ejemplo que estamos aplicando de la pelotica en la casa, si tú tiras la pelotica contra el piso, rebota en el piso, se va hacia el techo, rompe el techo, la pelotica perdió fuerza, ¿cierto que sí? Ujú. ¿Cierto? Sí. Entonces, cuando rompe el techo, seguramente antes de llegar al nuevo techo, al segundo piso, va a tocar el piso, que sería el primer piso, el techo, para agarrar fuerza y volver a subir. Ok. ¿Qué significa eso? Que normalmente cuando el mercado rompe esa zona, vuelve a ella para agarrar fuerza e irse arriba. Ok. ¿Sí? Normalmente cuando la rompe, hace eso, ¿cierto? Ese es trading conservador. Normalmente no siempre aplica, ¿cierto? No siempre aplica y te doy el ejemplo de este. Acá rompió la zona y no la retestió. Acá se vino derecho, Ujú. ¿cierto? Pero si nos damos cuenta, en esta parte de acá, vamos a hacer backtesting, en esta parte de acá, digamos que puede ser este el ejemplo, acá rompió la zona, la retestió, volvió, la retestió y se fue, ¿cierto? Ujú. Acá lo respetó totalmente y se vino abajo, este no aplicaría. Si vemos este, rompió la zona, volvió a ella y se fue quedando y se fue quedando y se fue quedando y aquí se devolvió, ¿cierto? Miremos más atrás. Acá, esta vela rompió la zona, se devolvió y se fue. Y cuando rompió esta otra, volvió. ¿Para qué? Para irse, ¿cierto? Ok. Otro caso, vamos a seguir mirando para ver si es verdad, ¿cierto? Esto es muy importante que tú lo puedas ir haciendo, como que digas, ve, yo voy a ver si esto sí es verdad, esto sí funciona, ¿cierto? Pues Ujú. normalmente miramos techos y pisos para poder mirar este tipo de cositas, ¿sí? Entonces, si por ejemplo nosotros fuéramos a tomar la venta acá, ¿cierto? La venta acá y tuviéramos tomado la operación, apenas llegó, hubiera venido acá y ¡pum! Nos hubiera sacado, ¿cierto? Entonces Ujú. nosotros esperamos a ver qué hace. Esta seguramente nos hubiera sacado porque se consolidó, acá la hubiéramos tomado y se hubiera devuelto si fuera ese el caso, ¿cierto? Ujú. Pero aquí viene algo importante, si nos hubiéramos enloquecido y dijimos, uy, rompió la zona, voy a tomar compras, se devolvió, se quedó y aquí nos hubiera sacado otra vez, ¿cierto? Ok. Entonces, Sí. por eso es importante que esta zona no es un activador del precio, es una activación de tomar mi decisión. Llego a la Ujú. zona, a ver, yo veo qué va a hacer. Ok, confirma mi análisis o confirma mi operación, voy adentro. O no, no me gusta el movimiento que está haciendo, voy a esperar, ¿cierto? ¿Y Ok. cómo lo confirmo? Pues con el tema este que estamos diciendo de que toca y normalmente se devuelve, ¿sí? Entonces, esto lo podemos ver, por ejemplo, mira, que aquí hay otro ejemplo. Este mercado vino, acá no lo respetó, se vino derecho, pero cuando rompió esta zona, que si te das cuenta es la roja, que es la de día,
la Ajá. rompió y volvió a ella para caer. Cuando vino Ok. y tocó la de 4 horas, cayó, volvió a ella hasta acá y ahí se nos quedó. Acá la tocó nuevamente y ahí sí cayó, ¿cierto? Entonces, normalmente cuando el mercado rompe un techo, lo toca de nuevo para agarrar fuerza e irse. Ese es una manera en la que yo puedo organizar mi punto de entrada. Si yo me Ok. vengo acá a lo que puede pasar ese día, yo lo que digo es, listo, entonces voy a esperar que yo borro estas, voy a esperar que el euro dólar me toque la zona y apenas haga el retesteo, ¿cierto? O sea, me toque la zona y apenas vuelva y me haga el retesteo, entro, ¿cierto? Ujú. O voy a esperar que la rompa, apenas haga el retesteo, me monto y me voy hasta acá, ¿cierto? Entonces yo Ok. espero que me confirme la entrada. Ay, Ok. David, que lo que pasa es que me puse a esperar que me confirmara la entrada y se me fue la operación porque no hizo retesteo, pues es mejor que se vaya la operación y que no se vaya tu dinero de la cuenta, Ujú. ¿cierto? Ya, eso es mejor. Ese es el trader conservador. Si tú de pronto Ok. quieres de trader más riesgo, entonces toca el precio y entras y esperas a ver qué pasa, ¿cierto? Ujú. Entonces, en este escenario ya nosotros podemos empezar a plantear escenarios. Puede que no suba, sino que se me venga para acá, para esta zona. Entonces, yo voy a tomar aquí, es unas compras, que me van a buscar esto y que mi stop les va a hacer estas mechitas de acá. Y yo tengo la operación esperando a ver qué hace el mercado. ¿Por Ujú. qué? Porque viene lo siguiente. Y es que algunas personas o nuestras emociones juegan un papel muy, muy raro. Y es que puede que tú digas, David, pero vení. ¿Y qué pasaría si yo entro acá en ventas para ganarme este movimiento? Y Ujú. luego entro en compras para ganarme este, ¿cierto? Sí. Entonces, como que todo el tiempo decimos, no, pero vení, si me gano ese movimiento para no esperar que llegue hasta por allá, ¿qué te puede pasar? Lo siguiente, que tú entres acá en ventas y por querer ganarte 21 pips ahí, que está bueno, el stop loss lo pondrías acá, pero si te das cuenta, ahí no hay un techo. O sea, la operación es muy probable que si se nos va arriba, te estopee, llegue acá y se dé, Ujú. ¿cierto? Entonces no Sí. es, no es asertivo. No, escenario número uno. Escenario número dos, que te toque poner el stop loss por acá arriba. Y Ujú. vas a arriesgar $34 para ganarte 21. No es asertivo, ¿cierto? Ok. Entonces, no es adecuado que si la pelotica está en la mitad de tu habitación, tú vayas a comprar o a vender porque está justo en la mitad de tu habitación. Es mejor esperar que se acerque al techo o que se acerque al piso o que se acerque a una zona de reacción para evitarme dolores de cabeza, que la operación empiece a hacer esto y luego esto. Y como que tú dices, pero entonces no entró la operación. No, y si está muy estresado y tiene que entrar, revise otro activo. No entre en el Ujú. euro dólar, entre en el libra dólar, entre en el libra yen. Como si no hubieran pues gráficos para analizar, para tener que entrar en este sí o sí. No, yo puedo analizar 10 gráficos para entrar en uno. ¿Sí? Ujú. Entonces depende de mí que el análisis se dé. Si definitivamente el euro dólar no es, yo digo, listo, el euro dólar voy a esperar que me toque uno de esos dos precios, voy a poner la alarma para que me avise y me voy por acá para el libra dólar y me voy y analizo el libra dólar a ver si el libra dólar me da entrada. Ya, eso es todo lo que debo hacer como trader, ¿cierto? Ok. En el caso tuyo, entonces, tú puedes empezar analizando si quieres. Para tomar decisiones, puedes analizar en 1 hora, 30 minutos, 15, si te vas a quedar ahí, o en 30 minutos, 15 y te quedas en 5 minutos. Y ahí te puede ayudar a tomar Ok. decisiones, que son pocos pips. Acá vamos a buscar stop los 10 pips para ganar 36. Posiblemente, si bajáramos esta operación a 15 minutos, vamos a empezar a encontrar otras zonas, ¿cierto? Por ejemplo, esta zona de acá está interesante, ¿cierto? Entonces puede que tú la operación en scalping, ¿cierto? En scalping tú tires la operación aquí de la compra y vas a buscar ganarte, puede que llegues y marques esta otra zona que hay acá. Entonces puede que tú marques el TP hasta acá o hasta el que sigue
y tu stop loss sea justo en la mecha para abajo. Entonces, arriesgas 8 pips para ganarte 10 o en su caso hasta esta zona para ganarte 16. Entonces, da la regla, ¿cierto? Ujú. Entonces, ya tú bajas tu gráfico a la temporalidad que buscas y vas a empezar a, ¿qué? A tomar decisiones. ¿Cierto? A tomar decisiones. Ok. ¿Qué nos permiten los soportes y resistencias? Saber dónde va a rebotar la pelotica. Ujú. ¿Sí? ¿Qué significa eso teóricamente hablando en trading? Que no vamos a perseguir el precio, sino que vamos a esperar que el precio llegue a nosotros. Porque cuando perseguimos el precio, estamos poniendo en riesgo todo nuestro dinero. Cuando Ujú. esperamos que el precio llegue a nosotros, estamos protegiendo nuestro capital. ¿Sí? No estamos persiguiendo el precio, estoy diciendo al precio. ¿Sabes qué? Cuando llegues a esta zona, hablamos. De resto, no. ¿Cierto? De Ujú. resto, de resto no me interesas. El eurodólar no me dio entrada, me voy para el oro, me voy para el petróleo, me voy, etcétera, y hago los análisis que sean necesarios, ¿cierto? Muy bien. Preguntas o dudas hasta ahí. No, pues nada más poner en práctica, trazar bien los soportes y resistencias para ir viendo el comportamiento. Correcto, perfecto. Entonces, esa precisamente es la primera tarea de la clase de hoy. Primer Ujú. tarea de la clase de hoy, vas a marcar soportes y resistencias en varias temporalidades y me vas a colocar un color por temporalidad para yo poder darme cuenta si la marcaste bien, al Ok, menos en 5 activos. ¿Sí? ok. No importa cuáles sean, al menos en 5. ¿Te acuerdas que yo te enseñé a publicar las ideas, cierto? Sí, Las vas a publicar y me vas a mandar el link de publicación para yo poderlas revisar para el martes. ok. Listo, entonces las Muy publicas bien. y me colocas en la descripción, por ejemplo, si yo le doy publicar idea, yo voy a colocar acá euro dólar, soportes y resistencias. ¿Sí? Y te voy a colocar acá líneas rojas, temporalidad y área, ¿cierto? Ujú. Líneas negras, temporalidad, 4H o 4 horas, líneas azul, las líneas moradas, temporalidad, 1 hora. Y así yo voy a reconocerla. Simplemente le das continuar y la publicas. Y eso es todo. Ok, ¿Cierto? Y me pasas el link de la publicación de la idea. Tarea muy número bien. 1. Tarea número 2. Vamos a entrar a esta página que se llama. ¿Ahí estás viendo una página o sigues viendo el gráfico? Ya, ajá, la página. ¿Cierto? Entonces se llama MyFXBook o MyFXBook. Ya te la voy a pasar. Ay. ¿Para qué nos sirve esta página? Para saber qué noticias hay diariamente en las diferentes pares, ¿cierto? Ujú. Te la actualizo. Entonces, por ejemplo, ¿qué me dice esta página de MyFXBook? Me dice que el 10 de noviembre, ¿cierto? A las 2 de la mañana, ¿cierto? Cuando tú la abras, te van a aparecer verdes, amarillos y rojos. Acá en estas flechitas es el filtro. Entonces yo te recomiendo que dejes solo las de mediano y alto impacto, porque las de bajo impacto o sin impacto, pues eso no lo vamos a tener en cuenta porque para que si no nos van a mover el mercado, ¿cierto? Ok. Entonces las de mediano y alto impacto sí hay que tenerlas en cuenta, ¿cierto? Ujú. Las personas o los traders que operan noticias se llaman fundamentales, ¿sí? Ajá. Las fundamentales son esos que operan solo noticias, solo operan cuando hay noticias y leen mucho noticias para ver qué puede pasar. Si, por ejemplo, el 10 de noviembre a las 2 de la mañana mira todas las noticias que hubo de la libra. ¿Sí Ujú. ves? Mira, hubo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y de las 10, 1, 2, 3, 4, 5, la mitad fueron de alto impacto. O Ujú. sea, hoy la libra se movió agreste. ¿De qué fueron Ujú. las noticias? Del balance de los bienes y servicios que se comerciaron, de la producción de manufactura, de la producción industrial, del Producto Interno Bruto, creo que es esto, del crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces tú vas a ver que a las 2 de la mañana el mercado, cuando salgan todas estas noticias, se va a mover durísimo. Si tú no sabes de fundamentales, entonces evita, ¿cierto?, operar a esa hora. No operes a las 2, opera a las 3. Ujú. ¿Cierto? Entonces, es importante, por ejemplo, el dólar se movió a las 7:30, hubo noticia, a las 9 y a las 10. Entonces, hay días donde puede que tú digas, con todas las noticias que hay, mejor no operar, ¿sí? Ok. Pero por si quieres ir practicando, y esta es la tarea 2, ¿cierto? Por si quieres ir practicando,
Tú cuando abres la noticia en esta página, ella te da una idea de la noticia y te dice que dentro de esta noticia del balance del comercio de los bienes de la libra, ¿cierto? Dice que si la noticia es mayor a la esperada, eso se ve como positivo para la libra. Mientras que si Ujú. es menor a la esperada, pues se ve como negativo. Esto lo puedes poner en español, acá donde está la banderita por si acaso, ¿listo? Ok. ¿Cómo sabes tú si es mayor o menor a la esperada? Porque la acá te dice, ¿cierto? La acá te dice. La última noticia, la anterior, fue menos 4,83 billones de libras. El consenso, es decir, lo que la gente espera o cree que pueda ocurrir, es que sea menos 4,2, es decir, menor a la anterior, ¿cierto? Menor a la anterior. Y acá dice que si es menor, se ve como algo negativo para la libra, es decir, Ujú. puede caer. ¿Cuál fue la noticia? Salió en menos 4,45. ¿Sí? Si nosotros fuéramos a mirar el gráfico de la libra, miren, a ver, libra dólar, a eso de las 2 de la mañana, que fue la noticia, estas son las 2 de la mañana, hagamos una línea vertical acá, 2 de la mañana, esta fue la noticia, mira que efectivamente la libra cayó, ¿cierto? Y aquí decía que era buena o mala, no me acuerdo. Todo lo que dijimos. Sí, mira, si sale menor de lo que se espera, es negativo para la libra. ¿Sí o no? Y mira, la noticia TIN salió a las 2, 2:30, 3 de la mañana, se fue al piso. ¿Sí? A las 2 se cayó el precio, luego se recuperó un poco y luego se cayó. ¿Por qué? ¿Por qué no se cayó tanto de una como fue en este caso? Que este sí estuvo tremendo. Ah, pero esto fue el miércoles. Espérenme que me fui. Es el viernes a las 2 de la mañana. El viernes a las 2 de la mañana fue esta de acá. Solo hizo esta vela. Entonces, mira, si miramos eso en velas de 5 minutos, esto es lo que yo quiero que tú veas de las noticias. A las 2 de la mañana que salió la noticia, mira lo que hizo la vela. Si ves, esta es la vela de la 1:55. Lo que quiero que veas es esta vela. Es lo que pasa normalmente en las noticias. Esta de acá. Mira que no tiene casi cuerpo de vela, que eso lo vamos a ver en la otra clase, sino que subió, dejó una mecha, bajó, dejó una mecha y casi que cerró sin cuerpo, sin color, ¿cierto? Ujú. Entonces las noticias normalmente lo que hacen son un mechazo hacia arriba, un mechazo hacia abajo o algo. ¿Qué ayudó a que la noticia no fuera tan fuerte? Ya te voy a mostrar que estoy acá. ¿Qué ayudó a que la reacción no fuera tan fuerte? Que el anterior fue menos 4,83, el esperado era menos 4,2, ¿cierto? Pero realmente fue menos 4,45. Entonces, no fue ni menor ni mayor muchísimo de lo esperado. Está la mitad. Eso justo en la mitad. Si hubiera dado como menos 3,85, el mercado se hubiera movido una locura, Ujú. ¿cierto? Sí. Entonces, vas a agregar esta página a lo que hemos tenido hasta ahora, que es TradingView MetaTrader, vas a agregar MyFXBook. Y la segunda tarea, ¿cierto? La segunda tarea, pues como para tu conocimiento, ve leyéndote algunas Ujú. noticias como para que vayas entendiendo del tema, pero la tarea va a ser que te vas a revisar para toda esta semana que viene, es decir, desde acá, desde el lunes, ¿cierto? Desde el lunes 13 Ujú. hasta el viernes, los días que tengan muchas noticias para lo que tú vayas a operar, ejemplo, el dólar, y me vas a decir, me lo puedes mandar en un mensajito, me vas a decir el día martes, o me vas a mandar y me vas a decir, David, mira, mirando las noticias de la semana, esta semana no puedo operar el día lunes a tal hora o el día martes a tal hora porque hay una noticia del dólar sobre este tema. O no puedo operar el miércoles a tal hora porque voy a operar las libras y hay una noticia a tal hora. Listo. Entonces, me vas a mandar el mensajito como esta semana que viene, si se puede operar normal toda la semana porque no hay casi noticias, o si de pronto hay alguna hora a la que no deberías operar y por qué.
Ten en Ujú, cuenta mucho estas noticias de alto impacto, ¿cierto? Estas de alto ok. impacto, que ahí te adelanto la tarea. Mira, por ejemplo, el martes 14 de noviembre a las 8:30 de la mañana, todas las noticias son de alto impacto. ¿Qué son? La tasa de inflación. ¿Afecta o no afecta a la economía de un país la tasa de inflación? Muchísimo. Ujú. Entonces, a las 8:30 de la mañana, el dólar el martes va a estar una locura. Usted compre crispetas y siéntese a ver ese gráfico. ¿Cierto? Listo. Primera tarea, soportes y resistencias de al menos 5 activos. Los vas a publicar, me pasas el link para revisar qué tal en varios colores. Segunda tarea, vas a revisar esta semana a qué horas no deberías operar. Listo. Ujú, ¿Vamos bien hasta ahí? sí. Listo, perfecto. Voy a averiguarte algo y te lo voy a mandar porque no sé frente a los horarios de México cómo cambia el tema horario para que tú tienes claro más o menos, hay las tres bolsas más importantes financieras del mundo, ¿sabes cuáles son de pronto? Que no he hablado de eso contigo. Pues creo que es, o sea, la de Estados Unidos, Correcto, New York. pues esa, ajá, pues es la de Asia y la de Inglaterra, ¿no? Creo. Correcto, Londres, Asia, Londres, ajá. ajá, Londres, Asia y la de Estados Unidos o New York, ¿cierto? Ajá. ¿Por qué es importante saber eso? ¿Y por qué te voy a mirar el datico frente al horario de México? Porque generalmente, por ejemplo, la de New York, normalmente, por ejemplo, en hora Colombia, con el cambio de estación, hasta hace 8 días, estaba abriendo, ¿cierto? Estaba abriendo la bolsa a las 7 de la mañana, hora Colombia, ¿cierto? Hora Colombia eran 7 de la mañana. Como cambiaron a otoño, ya está abriendo a las 8 de la mañana. Entonces, si nosotros no nos fijamos en eso, seguimos operando a las 7 de la mañana y nos vamos a quedar una hora esperando un movimiento real del mercado, ¿cierto? Porque durante esa Ok. hora no ha abierto el mercado como operamos nosotros, ¿cierto? Y si, por ejemplo, tú entras y esa bolsa normalmente cierra hora Colombia, ¿cierto? A la 1:30, 2 de la tarde ya no tiene movimientos significativos, ¿cierto? Ujú, De 4 a 5 de la tarde cierran todas las bolsas, o sea, a esa hora no hay ninguna bolsa abierta. ¿Puedes abrir operaciones? Sí, pero abrir operaciones a esa hora es ganarte, es ganarte un spread o un cambio o una tarifa que te cobra el broker por tener operaciones abiertas a una hora donde el mercado está cerrado, ¿cierto? ok. Entonces, si tú entras en una operación a las 4 de la tarde, esa operación no se va a mover realmente, sino por ahí hasta las 7 8 de la noche. Ok. Y vas a entrar en la operación ya con un menos algo de dinero porque abriste operación en una hora, en un horario cerrado. Entonces es Ujú, importante tener esos horarios en cuenta porque en esos horarios hay movimientos más bruscos. Entonces, en las horas de la mañana los dólares se mueven bastante significativo. En las horas de la noche, normalmente a eso de las 7, a partir de las 7, ¿cierto? Hasta más o menos las 3 de la mañana es el horario de la Bolsa de Asia. Esto estoy dando horarios Colombia, pero voy a averiguarte bien los de México, cómo funcionarían allá para que no los convirtamos ahí de manera imprudente y tú digas, no, es a las 5 de la tarde y de pronto no sea, ¿cierto? ok. Y la de, la de, la de Londres normalmente es más o menos como entre las 11 12 de la noche hasta más o menos las 5 6 de la mañana, ¿cierto? Ujú, Entonces esos horarios te ayudan a que tú digas, yo voy a operar más dólares, entonces opero en las mañanas, yo voy a operar más bien yenes, entonces voy a operar en las noches, o yo voy a operar más bien libras y voy a operar en las madrugadas. Eso nos va a empezar a dar un qué, un panorama operativo. ok. Sí, para saber a qué horas es la mejor opción, ¿verdad? Exactamente. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Está claro todo hasta aquí hoy? Sí, muy bien. Listo, listo, papá. Perfecto. Nos quedan dos tareitas y obviamente, ¿cierto? Obviamente, el día lunes y martes vas a tomar operaciones con lo que vimos hoy y el martes Ujú, revisamos si algo cambió en las operaciones que tomaste. ok. ¿Listo? ¿Está bien? Entonces, borro lo que hice, ¿verdad? Si quieres, Ahí haz las una, operaciones si que. quieres, haz una línea vertical y ya sabemos que de ahí en adelante son las nuevas operaciones. Ok. ¿Te Las acuerdas cómo hacer? ganadoras.
Ajá, eso. ¿Te acuerdas cómo hace la línea vertical, cierto? Sí, ahí en TradingView, Está. Eso. ahí sale la Perfecto. línea. Perfecto. Listo, mi amigo Muy bien. Cristian. Muchísimas gracias a ti por el tiempo y por conectarte. No, gracias a usted. Dale, pues Muchas Dios te gracias. bendiga, que tengas un Igualmente, excelente fin de semana. Me escribes cualquier cosa y bien juicioso. Bueno, claro que sí. Muchas dale pues. gracias. Chao, chao. Bendiciones. Igualmente.